Minutos está en línea la presidenta regional de la Democracia Cristiana, Eugenia Mancilla. Han sido días bastante revueltos, por decirlo de alguna forma, dentro de la DC. Vamos a conversar de eso y otras cositas. También se oficializó la renuncia de Gutenberg Martínez, un histórico DC, en las últimas horas. Ya lo había hecho Soledad Alvear la semana pasada. ¿Cómo estás, Eugenia? Buen día, gusto de saludarte. Hola, Mauro, muy buen día para ti, para todo el equipo Radio Polar. Y sí, pues efectivamente han sido, yo diría, semanas y meses muy complejos y convulsionados al interior de la democracia cristiana, pero creo que ya estamos cerrando un ciclo. ¿Cerrando un ciclo para qué? ¿Para visualizar qué es lo que se viene? ¿Cómo se va a reordenar la casa, Eugenia? Mira, Mauro, lo que sucede es que nosotros veníamos con muchos problemas, eso es evidente, no se puede soslayar que veníamos con muchos problemas incluso antes de los procesos electorales del año pasado, Sí. Que se agudizó profundamente con la derrota electoral que tuvimos en noviembre, tanto de nuestra carta presidencial, haber perdido escaños parlamentarios, la debacle desde el punto de vista de el nicho electoral que hoy día nos encontramos. Efectivamente eso fue como un punto muy alto de tensión al interior del partido, donde sobrevinieron todos estos conflictos, estos cuestionamientos, y que terminaron desde enero hasta ahora en la renuncia de militantes, entre ellos obviamente Mariana Elwin, Soledad Alvear y Gutenberg Martínez, que yo creo que son, por dar algunos nombres, los más significativos por la trascendencia que ellos tenían al interior del partido. Claro. ¿Y por qué digo el cierre de un ciclo? Porque ha sido un desangramiento, ha sido un proceso doloroso para el partido, pero también de mucha autoflagelación. Entonces, hoy día cuando estamos a puerta de renovar nuestra estructura dirigencial, la Mesa Nacional del Partido, yo creo que se cierra el ciclo de conflictos y finalmente también de que podamos pensar de que hoy día los que hemos decidido quedarnos, que no sé en definitiva cuánto efecto puede tener el llamado a desafiliarse que hizo Gutenberg Martínez y Soledad Alvear, no sé cuánto puede tener de efectivo ese llamado, pero quienes decidimos quedarnos podemos iniciar una nueva etapa a partir de mayo próximo. Algunos han criticado en las últimas horas la forma en cómo se van de la democracia cristiana. Básicamente Soledad Alvear, bueno, en su momento Mariana Elwin también, por cierto, pero en las últimas horas Gutenberg Martínez, más que en el fondo en la forma, en cómo se han ido. Fueron criticados incluso allí en algunos programas de televisión que se habla de política, de actualidad, usted los conoce, Eugenia. ¿Crees que la forma no ha sido la adecuada? Tú misma has dicho que te duele mucho la partida de Gutenberg Martínez de la AS. Sí, a mí en general esto de irse de agoteo, porque yo creo que era una decisión muy tomada. Es decir, este proceso de reflexión desde la última Junta Nacional del partido que se desarrolló en enero hasta ahora, este proceso de reflexión creo que no fue tal y yo me hago cargo de mis palabras, con todo el cariño y la estima que le tengo al matrimonio Martínez-Alvear. Pero yo siento de que la forma efectivamente no se condice con todo el cariño que ellos dicen tenerle al partido. Esto es como, yo siempre lo digo, es como un matrimonio cuando fracasa, cuando se decide separar. Tú no lo haces llamando a tus amigos a tomar partido por ti o por la pareja. En este caso lo que están haciendo ellos es no solamente irse con publicidad, tratando de explicar algo que a mi juicio no tiene mucha explicación, Mauro, cuando se dice que se van porque encuentran que la democracia cristiana no ha entendido su rol político que tiene en el centro político del país, que el partido será izquierdizado. En definitiva son causas más bien que no tienen que ver con lo doctrinario. Y ahí viene la inconsecuencia cuando dicen, pero además vamos a levantar un movimiento, y cuando tú recreas un poco cuáles son aquellos aspectos en los cuales ambos señalan que se va a caracterizar su nuevo movimiento, están hablando prácticamente de una democracia cristiana paralela, porque
aluden a los principios del humanismo cristiano, en defensa de la democracia, la búsqueda de justicia social, crecimiento con equidad, en definitiva son las mismas consignas que tiene la democracia cristiana. Entonces ahí es donde uno plantea, hubiese sido bueno que personas que fueron tan relevantes en la vida política nacional, que además, digámoslo, tuvieron cargos en todo el ámbito político nacional, desde los de representación, en el caso de Guttenberg, que fue hasta presidente de la Cámara de Diputados, pasando por Soledad Alvear, que tuvo todos los cargos que quiso en el gobierno de la Concertación. Yo no le quito mérito a aquello, pero sin lugar a dudas fue una de las militantes que la Concertación y luego el mismo partido elevó como liderazgo. Ella fue presidenta nacional, además carta presidencial en su momento del partido. Claro, sí. Entonces, tomar la decisión, en definitiva, de abandonar el partido que le dio tanto en lo personal y en lo político, pero más hacerlo con publicidad y en momentos de crisis, es lo que yo cuestiono. Ahora, ¿tú crees que este nuevo agrupación, este nuevo formato que le quiere dar vida a Guttenberg Martínez y que lo ha dicho en las últimas horas, va a estar más cercano a la centro-derecha, una administración piñerista, por decirlo de alguna forma? Mira, yo no lo tengo claro, ¿no? De lo que he escuchado. Quieren disputarse un espacio político que yo no sé si existe hoy día realmente, te lo digo con mucha honestidad. Uh-huh. Un centro político que hoy día lo está disputando Evópolis, Ciudadanos, el movimiento de Mariana Welwin, ahora el movimiento de Guttenberg. Yo no sé si ese centro político da para tanto. Yo estoy convencida que hoy día la política en general se ha polarizado bastante y es el momento en que, y es cosa de constatar la realidad nacional, que cómo emergen estos movimientos que son bastante más extremos, como nacionalismo de CAS o también la fuerza que ha tenido la erupción del Frente Amplio en el país. Entonces, yo dudo que ellos pretendan quitarle a la derecha un espacio. Sí, lo que debo decir es que tanto Guttenberg como Soledad nunca les gustó la sociedad que hizo la democracia cristiana con la ex nueva mayoría. O sea, básicamente con el Partido Comunista, Eugenia, ¿no? Y siempre sus críticas tuvieron efectivamente la participación del Partido Comunista. Entonces, y además, digámoslo, las alianzas estratégicas tienen que ver más bien con objetivos electorales. La conformación de la nueva mayoría fue un pacto de gobernabilidad, en definitiva. Fue una estructura que se le dio para acompañar al gobierno. No están involucrados, obviamente, los detalles doctrinarios de cada uno de los partidos. Evidentemente que tenemos diferencia con el Partido Comunista, pero eso no puede ser razón para irse a un partido, creo yo. ¿Crees que hay militantes magallánicos que van a seguir el camino de Guttenberg Martínez o de Soledad Alvear? Yo tengo la impresión que no, Mauro. Magallanes, como siempre hemos dicho, es bastante distinta en todo aspecto al resto del país. Nosotros hemos tenido mucho diálogo aquí en la región y no hemos sido notificados, a lo menos de personas que hayan manifestado su decisión de partir. Lo que sí, y es una realidad, fue lo que le pasó a todo Chile en el proceso de refichaje, el que se produjo en el año 2016, inicio de 2017, que efectivamente hay un porcentaje importante de militantes que decidieron no reficharse. Pero hoy día, a propósito de las partidas de Guttenberg y de Soledad, no hemos sido notificados de ninguna baja o de ninguna desafiliación. Hoy día para muchos existe la sensación de que no hay oposición, no existe la oposición, tanto a nivel local como a nivel nacional. Te hago esa pregunta, ¿cuál es tu análisis al respecto de esa opinión que hay en redes sociales o cuando uno conversa en un café o en la calle? Y en base a eso, ¿cómo se para la ADC frente a los próximos meses? Si viene una transformación, viene un de verdad un tomar el rol también de oposición junto a otros partidos. ¿Qué es lo que viene? A ver, yo tengo la sensación que, claro, la asunción del gobierno de Piñera ha sido, como siempre son los cambios de gobierno,
son meses en que los partidos están muy encriptados, hay una paralización efectivamente y una incapacidad de reconstruir oposición. Ahora, en el caso particular de la democracia cristiana, nosotros hemos señalado que hoy no necesitamos estar en coalición. Bueno, se supone que aquello se produce cuando tienes un programa común y quieres llevar adelante una gestión de gobierno. Y para nosotros es difícil cuando estamos inmersos en esta crisis, que yo te digo que a nuestro juicio se cierra el ciclo con la nueva elección de dirigentes nacionales. Y queremos pararnos desde nuestro propio diagnóstico y enfrentar una oposición, pero sin esa necesidad de estar liderando esa oposición. Muy por el contrario, nosotros vamos obviamente a levantar nuestra voz cuando encontremos que algo está sucediendo, y así lo hemos hecho, pero no existe esa necesidad, Mauro, de hoy día en definitiva agruparnos y generar algún tipo de estrategia de cómo enfrentar al gobierno, cuando ya el propio gobierno tiene bastante claro cuáles han sido sus propios puntos débiles. En consecuencia, nosotros esperamos sí tener diálogo político, tener un diálogo político muy profundo con los partidos de la centro-izquierda y avanzar en conversaciones de lo que se viene, porque yo creo que ahora lo que tenemos que hacer como partido es pensar más bien en la región, en el país, que lo que salvaguardan también el legado de lo que fue el gobierno de la presidenta Bachelet, y ser también muy críticos y fiscalizadores respecto a lo que se prometió en campaña. De eso se trata la política, y yo creo que el oficialismo lo tiene claro. ¿Está quebrada la DC a nivel local, Eugenia? En absoluto, yo no veo un quiebre, muy por el contrario, ha sido un proceso donde nos ha permitido redefinir algunas acciones. Es evidente que el ánimo no es el del mejor, pero eso no significa un quiebre en absoluto. Hay personas que están muy interesadas y muy comprometidas en aportar en este proceso, y yo espero que con el trabajo que se va a desarrollar este mes de campaña, en el caso de las listas a dirigencia nacional, tengamos esa posibilidad de debatir para dónde va la DC a partir de este momento. Eso, lo último, Eugenio, ¿cómo fechas y procedimientos para las elecciones que se vienen en la democracia cristiana? Sí, bueno, el viernes concluyó el proceso de inscripción, se inscribieron 2 listas, una liderada por el exdiputado Fuad Chahín, sí, y la otra por un dirigente histórico de los años 80, como es el expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Humberto Buroto, que es un militante muy destacado, al igual en la democracia cristiana. Ambos con historias en el partido, y viene este mes de campaña, de recorrer el país, las regiones, de presentar su propuesta, y ya el 27 de mayo tenemos las elecciones nacionales. Así es que contenta, porque nosotros quienes vivimos hace muchos años en la política partidista sabemos que los procesos electorales activan a la base, al partido, y se genera mucho diálogo y mucha reflexión, así que estamos muy expectantes de eso, y que participen también obviamente las bases. Eugenia Mancilla, presidente regional de la Democracia Cristiana, muy gentil como siempre por conversar con Polar Comunicaciones. Partiendo la jornada de día lunes, que tenga una buena semana, y mañana el día del trabajo, por cierto, me imagino que va a participar en actividades. Así es, Mauro, muchas gracias, un gran saludo a todos los trabajadores que mañana tienen su día, y bueno, esperar de que uno siempre piensa que hay que año a año ir incrementando y evitando que los derechos adquiridos de los trabajadores no vayan retrocediendo. Así es que yo creo que hay que celebrar, hay que conmemorar, recordar a quienes hicieron posible que tengamos mañana un día dedicado a reconocer el trabajo de tantos, la lucha de tantos, y también para ustedes ahí en Radio Polar, al equipo, Mauro, y gracias por el contacto. Muchas gracias a ti, Eugenia, que esté muy bien, buenos días.
Buenos días. Chao, hasta luego. 10 de la mañana con 1 minuto, casi 2, nos vamos a la pausa. Ya se viene el presidente del Partido Comunista, Dalibor Eteriovich, en los próximos minutos acá conversando en los estudios de Polar Comunicaciones. Volvemos.